Abrir un restaurante es el sueño de muchos, pero también es un negocio con la mayor tasa de fracaso. Según Acodres, en Colombia, 4 de cada 10 restaurantes cierran en los primeros 6 meses y estudios de la región indican que más del 60% no supera el primer año. Y no siempre es porque la comida sea mala, muchos cierran porque no hay control financiero, no se costean los platos y se desconoce el punto de equilibrio. De hecho, Confecámaras muestra que solo 1 de cada 3 empresas sigue viva después del 5.º año. Por eso estamos aquí en Pacalentá junto a su creador, José Luis Quintero, para descubrir cómo lograr que un restaurante sea rentable, cómo mantener el orden, porque como él dice, el orden tiene que tener orden. José, bienvenido a Aprende del que Emprende, un podcast de Academy High Global. Bueno, Arito, muchas gracias primero por la invitación y pues bueno, muy interesante hablar de mi profesión, de la restauración. Los restaurantes veo que son un negocio muy difícil, es un sueño de muchos, pues muchos quieren llegar a la cima, pero como todo, pocos llegan. Antes de hablar de Pacalentá, tu restaurante, quiero preguntarte por qué crees que el 60% de los restaurantes cierran antes del primer año y solo el 10% sobrevive más de 5 años. Yo creo que hay muchos factores. Hay factores que son importantes, que es, por ejemplo, la locación. Pienso que puede ser uno. Dos, el saber costear, el saber tener como todo muy organizado para poder iniciar, tener sus recetas, tener una carta ya establecida, saber cuánto personal vas a trabajar en cocina, en las mesas, en la caja, porque si no me doy cuenta cómo está mi negocio, pues es difícil. Es difícil crecer, es difícil avanzar, porque hay que estar muy pendiente de muchos detalles en un restaurante. Cuando viene el comensal, viene una vez y si le gusta vuelve y si no le gusta, le da palo. No hay otra oportunidad. Es muy difícil. Cuando un cliente se te va insatisfecho por algo, no vuelve. Entonces, son muchas cosas que hay que juntar para poder lograr ser parte de ese poco porcentaje que está allá arriba, que está saliendo adelante. En tu experiencia, José, ¿qué crees que es lo más difícil cuando se abre el restaurante? ¿La parte operativa, la parte financiera o la gestión de personal? Bueno, eso yo pienso que va en cada persona. En mi caso, yo pienso que la parte más difícil era la financiera. La parte más fácil era la operativa, porque yo toda la vida fui operativo y trabajé en grandes plataformas donde conocí mucha gente, sabía lo que necesitaba, sabía a quién necesitaba, dónde ponerlo en su lugar de trabajo, qué tenían que hacer, cuánto nos demorábamos haciendo una preparación, pero cuando yo ya saltaba a la parte financiera, pues es donde me tocó aprender, donde me tocó empezar a mirar números, porque pues es que cocinar rico no te hace solamente exitoso. O sea, cocinar rico es una de las partes que necesita el negocio, pero el negocio necesita la parte administrativa, cómo va el negocio, que si el personal es demasiado, si estamos vendiendo bien, si estamos perdiendo, si los precios son justos a lo que se está vendiendo. Entonces, todo eso es importante. O sea que podemos decir, José, que lo más duro para un restaurante depende del rol de la persona que lo está montando. En tu caso, como tú eres chef y has tenido esa experiencia en la operación, esa es la parte más fácil Más para fácil. ti. Pero va a haber otro que monta un restaurante y no tiene de profesión base esa. Puede que para él la parte más difícil vaya a ser esa. Claro, porque los números cuadran. A la hora de que usted empieza a organizar, te cuadran si vos estás perdiendo o si estás ganando. Pero si no sabes de la otra parte, es difícil porque de pronto hay personal que es muy leal, muy bueno, como puede que haya personal que pronto detecta que vos no sabes del tema y pues por ahí es donde posiblemente las cosas no funcionan. Ahora es donde le dan en Porque la cabeza a uno. por- sí, sí, digámoslo de esa forma, porque si no tenés el conocimiento, pues no tenés cómo decir eso quedó bien o eso quedó mal. Y eso pienso que es uno de los factores que en los restaurantes más se falla. Cuando uno monta un negocio, pues saber del negocio. Porque creo que hay negocios más difíciles que otros. Y siento que el negocio de la comida es uno de los negocios más difíciles. O sea, se vuelven incontrolables si uno no sabe de eso. Pero también hay personas, y conozco personas, que no son cocineros, pero han sido muy exitosos. Entonces,
puede que en algo le hayan trabajado muy bien, no sé si en el sitio, ubicación, se asesoran bien de algunas personas y los negocios funcionan y después de que los números cuadran y empiezan a funcionar, luego sí todo va encajando. Pero pues hay unos que no corren con esa suerte. En un restaurante muchas cosas pueden salir mal, pues entonces usted tiene que identificar las áreas en las que usted es bueno. O sea, está el área operativa, está el área financiera o el área de gestión de personal, que es muy importante. Defina su rol, y para los otros roles donde usted no es bueno, o usted aprende o contrate personal idóneo para que lo apoye en ese sentido. Antes de que empecemos a hablar de Pacalentá, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Quién es José Luis? ¿Cuál es tu experiencia? Yo llevo ya en el medio de la gastronomía aproximadamente 23 años. Yo llegué aquí a Cali, trabajé un tiempo en la Torre de Cali, luego conocí a un chef con el cual pues viajamos mucho por el país, luego salimos del país, hicimos muchas cosas y en todos esos viajes aprendimos demasiado. O sea, a mí me quedó una gran experiencia. Conocí maquinaria que después vi aquí después de 15 años. Eso fue muy enriquecedor. Viajar, conocer, ver los procesos fue como hacer un curso, un máster. Una maestría intensiva. Sí, exacto. Y cuando yo venía aquí, pues me daba cuenta que las cocinas estaban desactualizadas. Y poco a poco empezó a pasar el tiempo, los años, y esos equipos empezaron a llegar y ya tenía la ventaja de que conocía los equipos, de que conocí técnicas, de que había equipos que le facilitaban a uno la vida. Para mí eso fue maravilloso. Yo estudié en la EGO. Luego hice una especialización en Bogotá de chocolatería, de pastelería, de heladería, todo lo referente a postres. Y luego volví nuevamente aquí a Cali. Después estuve un tiempo trabajando en otro negocio, en una panadería, que tuve también. Y después de eso me ausenté un poco de la cocina, volví, retomé. Después de un tiempo lo que hice fue dar clases en la Universidad Javeriana en gastronomía. Y de ahí, por cuestiones de conocer personas, entré a trabajar al centro de eventos, en el centro de eventos Valle del Pacífico, y manejé esa cocina por 3 años. Ahí aprendí a manejar volumen, eventos de desde 1000 personas, 2000 personas, 3000 personas, y manejar personal, que es una parte muy bonita, porque en el momento que todo se vuelve un engranaje, se vuelve un equipo muy chévere. Fue muy, muy bueno. De ahí luego salí y ahorita para la COP inauguré Pacalentá. Lo abrí, trabajé también para algunas delegaciones que vinieron y desde entonces aquí llevamos 1 año. ¿Y de dónde nació ese nombre de Pacalentá? Bueno, Pacalentá nació en el 2000, eso fue como en el 2012, nació la idea. ¿Por qué nació la idea de Pacalentá? Porque cuando conocí la técnica de empacar al vacío, conocí las máquinas y vi lo que se hacía con eso, pues me pareció un método y una técnica muy buena para calentar los alimentos. Y de ahí empezamos que vamos a calentar, vamos para calentar, y se quedó para calentar. En ese proceso, por aquí yo tengo una muestra, sí, de una carne que ya está hecha en su punto. Ajá. Está empacada al vacío. Lo que hacemos es que se rotula con la fecha, el mes y el año, se empaca al vacío y se congela. Este es un producto que lo calentamos en agua y lo calentamos a unos 70 grados, 75 grados, como para que no se sequen las piezas. Se sacan y van directamente al plato. Entonces es una forma de trabajo más fácil y que a la hora de que damos instrucciones, pues no hay errores. Esto lo único que uno hace es calentar, romper la bolsa y servir al plato. No hay otra falla. Ahí, No hay otra falla. Sí, no, es Fácil de explicar fallar. y fácil de trabajar. Es difícil fallar. Ah. Así se trabaja para 1000, 2000, 3000 personas. Y así lo trabajas para casi Para- cualquier insumo, materia prima, Desde que se pueda vegetales. calentar, regenerar, como se diría técnicamente, sí se podría. No Ok. todo se puede empacar y calentar, no todo, o sea, ok. pero prácticamente diría yo que
de los insumos de comida prácticamente creo que un 80%. Ve, José, ¿y qué estás ofreciendo acá en este restaurante que de pronto los otros no lo están ofreciendo? Por ahí alguien de tu equipo me decía que este restaurante es comida gourmet en el centro de Cali. Primero, vamos a ver de cómo llegué aquí. O sea, quería montar algo, pero quería salir de lo cotidiano, digamos, de Granada, de San Antonio, donde los cánones de arrendamiento son muy altos y tu costo se eleva un montón. Cuando yo vine por primera vez a este espacio, yo me enamoré del lugar. El lugar lo vi, de una vez me imaginé cosas. Sí, yo dije, bueno, con la experiencia que yo tengo, me gustaría montar aquí un lugar de esta forma. Sé que va a ser duro, que no es una zona concurrida. Normalmente más cuando es el centro de Cali y estamos en San Nicolás. He tenido un poco de susto, pero en realidad es un barrio donde la gente vive todo el día, está paseando por aquí buscando pues cajas, cosas. Conocí la zona, recorrí y dije, bueno, o sea, me gustaría montar algo que la gente venga, tenga una experiencia, sea de su almuerzo, que puedan comer algo diferente, ¿sí? Y poco a poco les hemos dado como un poquito de nuestro conocimiento. Sí, ganándonos la confianza porque no es fácil. Bueno, entonces lo que mencionabas ahí de la experiencia, pues de cómo montaste para calentar, es importante. Y yo estoy viendo que lo montaste en un segundo piso. Yo sé que uno quiere montar el local siempre el mejor ubicado, que sea esquinero, que tenga buena zona de parqueadero, buena fachada, pero a veces eso no se da. Y yo tengo cierto recelo con el tema de montar restaurantes en segundos pisos y pisos altos, porque me lo han comentado personas y yo también en cierta forma estoy de acuerdo, de que a los caleños sobre todo les da pereza subir escaleras y si tú tienes más competencia al lado, pues las personas prefieren irse para los que están en el primer piso y no subir escaleras. O sea, ¿a ti te afectó el segundo piso? ¿Cómo has manejado ese tema de montar el negocio en un segundo piso? Es un tema que sí es muy hablado, ¿sí? Demasiado. O sea, un segundo piso cuesta menos que un primero. Exacto. Pero yo volteé tanto y busqué que nada me enamoraba, nada me gustaba. Cuando vine aquí, me enamoré del lugar, me gustó mucho el espacio. Así estaba en un segundo piso, pero no importa. Exacto. Entonces, cuando uno hace la comida y a la gente le gusta, uno va a cualquier lugar. Pongo muchas veces el ejemplo de unas empanadas con un jugo que venden en un barrio de la base. ¿Ah? Sí, y mucha gente va allá. Y no es un sector gastronómico, es un sector semi-industrial, ¿Ah? pues es en primer piso, pero la gente va. En Bogotá, los locales en las zonas concurridas o las zonas gastronómicas, pues para mí es una locura pagar 20, 30 millones de pesos por un local. O sea, Sí. de arrancada nos vamos de quiera. Pero no se supone que si te están cobrando 30 millones y te están dando toda esa población de gente, porque lo vas a compensar con pero eso no garantiza nada. Váyase para Granada y mire cuántos restaurantes montan en la zona en 6 meses. Sí. Y después vaya, mire cuántos han cerrado. Muchos. Y no te garantiza nada. Y te están cobrando 15 millones, 20 millones por un local. Buen punto. ¿No? Sí, señor. Ahí estamos, pues mirando como esa parte. Pero aquí, ¿cuál es mi idea? Pues montar un lugar que sea asequible para la gente también, ¿sí? Para las personas que están alrededor. Dar una experiencia, o sea, yo no digo montar algo diferente porque en realidad lo que yo hago es el almuerzo cotidiano, buenas porciones, ¿sí? Usamos las técnicas que usamos en alta cocina, pues las usamos en el almuerzo ejecutivo, vendemos, hacemos algunos platos, les damos a probar a la gente y la gente le gusta, lo prueba. Y si yo tengo un plato aquí que puede costar 50.000 pesos, pues en Granada tiene que costar 80. Entonces, ¿qué sucede? Pues
que podemos dar opciones, podemos tener un lugar y pues ese es el reto, ¿no? Un lugar donde nos visiten, donde poco a poco pues tenemos que ir dando una oferta de lo que queremos, pero sin dejar de lado la zona, ¿no? O sea, el día a día, porque pues obviamente las personas vienen, buscan su almuerzo, y cuando ofrecemos algo diferente, pues también la gente lo pide, no lo pide todos los días, porque pues quizás no tenemos para almorzar todos los días a 40.000 pesos, pero esa es como la idea, que poco a poco estamos en un sector donde posiblemente lo podamos volver gastronómico en la noche. El centro se está activando un montón y posiblemente los que queremos emprender lo podamos lograr sin necesidad de estar metidos en Ciudad Jardín, en Granada, en San Antonio o en el Parque del Perro. A eso le está apostando. A eso le estoy apostando. A unos precios justos, pagamos un arriendo del cual podemos estar y ofrecemos un espacio bonito, agradable para la gente, para que vengan, se sienten, salgan de la monotonía del centro y puedan venir y puedan estar tranquilos y comer rico, o si quieren algo, no sé, diferente que ofrezcamos en la zona, pues también. Listo, vamos a centrarnos ahí, José, en esos errores comunes cuando uno emprende en temas de gastronomía. Muchos emprendedores creen que cocinar bien es suficiente para tener éxito, pero eso no es así, ¿sí o no? Lo Yo mencionamos creía ahora. que era así. ¿Vos creerías que era así? Yo creía que era así. Yo creía que cocinar rico lo era todo. Cuando usted cocina rico para la casa y en la casa lo aplauden. Pero cuando usted cocina rico para un negocio y no sabe cómo está su negocio, pues va en pérdidas. Si usted no sabe cómo está su negocio, sabemos lo que puede ocurrir. O sea, nos toca cerrar, nos toca despedir gente, nos toca apretarnos demasiado y no sabemos dónde está la pérdida. Sí pensaba que cocinar rico era... No, pero no. No es, No, 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 no es no lo solo es. eso. No lo es. ¿Qué errores financieros ves con más frecuencia en restaurantes nuevos? Ya sea lo que te has visto con la experiencia y todo. Creo que uno de los mayores errores es no saber dónde está, cómo está mi negocio. Es tan importante todo, como por ejemplo, tener recetas listas, dónde están las mermas, qué sucede con qué sucede con lo que se daña, si me devuelven un plato, si se me dañó algo, si estoy poniendo de más, si los precios me subieron y no me di cuenta. Creo que esos son unos errores que las personas tienen que empezar a saber cuando montan un restaurante. O sea, Para tener es la muy trazabilidad de toda Es- la información es muy financiera, importante. los números. Claro, porque tengo que saber cuánto voy a poner en la mesa o cuánto no debo poner. Personas que vienen con un presupuesto y el presupuesto, pues, o das caviar o das sancocho, ¿no? Por decirlo así. Y no puedes dar caviar a precio de sancocho, o si no, se quiebra. Claro, no da. No da, correcto. Entonces ahí es donde pienso que muchos restaurantes fallan en esa parte, porque no es solo poner bonito el lugar y que todo se vea, no, porque pues no basta solo con eso, o sea, es la primera impresión que tiene la gente, claro, la gente llega y lo ve bonito y chévere, tan, y bueno, y come, pero si usted no sabe realmente si está ganando o está perdiendo. Y eso cobra mucha relevancia cuando el negocio se empieza a mover más, porque hay gente que tiene mucha intuición, ¿no? Y le va bien en el negocio, y empieza a vender mucho y tiene mucha afluencia de personas, y entonces descuida eso. Y ese descuido a veces le da una mala jugada más adelante. Y Sí, sí, pues si tú llegas a ese tope, pues creo que es donde hay que estar, creo que más pendiente, porque en mayor volumen, mayor pérdida, ¿no? exactamente. O sea, creo que, o sea, cuando estás pequeño, si lo organizas bien, pues bueno, si hay pérdidas, pues las pérdidas, creo yo, son menores, ¿no? Pero cuando estás en lo alto y las cosas fluyen y tienes y manejas buen volumen, si hay descuidos, pues
creo que las pérdidas son enormes, ¿no? Te cuestan caro. Y cuestan mucha plata, demasiado. Exacto. Y cuando uno se da cuenta, pues ya los A veces ya bancos es tarde. están vacíos, es tarde, se ha perdido mucho y ya no se logra uno recuperar. Tú siempre dices que el orden tiene que tener un orden. Un orden. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, esa frase nació de un amigo que un día nos sentamos a trabajar. ¿Ah? Y él es una persona muy juiciosa, muy organizada, Harold, y tenía sus recetas, o sea, cuando él me entregaba algo a mí, una receta, era muy organizada. O sea, me gustaba mucho su orden. Pero tenía tanta información que a veces se le perdía. Y entonces yo le dije, no, es que usted tiene tanto orden que no, entonces no encuentra su orden. Entonces de ahí empezamos a decir, bueno, es que el orden tiene que tener un orden, ¿no? Si yo tengo las cosas aquí bien organizadas, si tengo mis recetas, si tengo mi equipo de trabajo perfilado, tengo los perfiles que necesito, pero a la hora de operar no confío en eso, no confío en mis recetas, entonces ese orden que estoy teniendo pues no me sirve. ¿Sí? Todo tiene que estar organizado. Por eso yo desde ese día decíamos, el orden tiene que tener un orden, es importante. Pasemos a pasar un poquito más de finanzas y rentabilidad. ¿Cómo manejas tú el costeo de los platos? Bueno, eso es muy importante. O sea, los costos nosotros los manejamos. Primero, hacemos los pedidos, luego ellos llegan y lo que nosotros hacemos es que empezamos a contar, ¿cierto? Las porciones que nos llegan, las contamos, que nos lleguen del mismo peso, ¿sí? El proveedor nos entrega marcado, revisamos. ¿Tiene grameras, porcionadoras? Sí, yo tengo grameras por todo lado porque uno de los errores que yo he visto es que los cocineros no nos gusta la pesa, no nos gusta pesar. Pero cuando entendí que la pesa era es algo que para la cocina es muy importante financieramente y como para tener control de sabor, ¿sí? Porque ahí es donde para la estandarización queda todo correcto, para una estandarización. Entonces lo que yo hago es que yo costeo mi plato, cuánto le pongo de puré, cuánto me cuesta el puré, cuánto me cuesta el arroz, cuánto me cuesta la carne, luego ensamblamos y lo que hacemos es que ya María Isabel, que es la persona encargada de la parte administrativa, ella me dice, José, este es el valor del plato que cuesta y esto es lo que lo debe vender y de ahí no nos podemos bajar. Okay. Entonces lo hacemos de esa forma, todo lo costeamos, todo lo revisamos antes de ponerle un precio. Okay. ¿Por qué? Porque es importante que yo le ofrezca al cliente un precio justo, pero que también el cliente me pague lo justo por la labor que se hace, ¿no? Exactamente. Para que nosotros, pues para no tener como ese inconveniente. Y eso lo haces a rajatabla, ¿sí o no? Sí. Porque tú me decías, o sea, es tan importante costear hasta un café o un postre, o sea, todo. Hay gente que lo regala en los restaurantes. Está perdiendo plata. Ok. ¿Hace quién les regala algo? Nadie. A nosotros no nos regalan nada. Nadie. Sí. O sea, te traen un café y pues un café cuesta. El azúcar pues cuesta y más en estos tiempos. O sea, todo cuesta. Porque si yo pido una libra de café, pues la persona que me lo trae, primero me cobra el café y segundo me cobra el domicilio. Entonces, todo cuesta, todo tiene un costo, pero pues, por eso se debe costear. O sea, por ejemplo, aquí yo tengo café orgánico y tengo pues el café, el cotidiano. Tradicional. El tradicional, exacto. ¿Qué hacemos? Yo le doy una taza de café tradicional a la gente y se lo toma. Yo le digo, venga, ahora pruebe este. Y me dicen, uy, pero es que pero este le vale tanto y ese le vale tanto. Y son dos cafés totalmente diferentes. Claro, entonces ahí es donde la gente empieza a comprender. Entonces ya cuando vienen yo les digo cuál quiere. Pero también, ¿cuál es más beneficioso, no?
Entonces ahí es donde la gente dice, sí, yo quiero este, o, no, deme el de siempre. Entonces hay gente que se le empieza a decir, no, yo quiero seguir tomando este. Entonces esa invitación aquí a todos los que nos están viendo es que no les dé miedo cobrar por su trabajo y por su servicio No. después de que ofrezcan un buen servicio. No, es que no hay, o sea, después de que haya un producto bien hecho, no hay por qué darle miedo. O sea, eso cuesta. Que consentir al cliente, que es que para que vuelva, que es no hay que... diferente, no, el cliente no lo consiente. Más que regalarle, es darle un buen servicio, que se coman algo rico. Porque pues, pienso que cuando uno regala es porque, no sé, le sobra. O sea, está como, no sé, no lo veo como viable regalar. O sea, es que No piensa que no y eso te afecta el bolsillo, te afecta el flujo de caja. Total, o sea, si yo regalo, pues es plata que estoy regalando. O sea, no estoy dando un billete, pero estoy dando comida. Bueno, si hasta aquí les ha gustado lo que está comentando José en el podcast, porfa, suscríbanse, denle like a este podcast, comenten qué les parece, si tienen alguna pregunta la pueden hacer allí y quédense hasta el final porque vamos a dar unos beneficios bastante interesantes al final para el restaurante de Pa' Calentar. Bueno, José, ahora cuéntanos cómo manejas tú el tema de los inventarios y los desperdicios, que por ahí también se pierde plata en los restaurantes. Claro, o sea, los inventarios pues obviamente son muy importantes porque así nos damos cuenta qué es lo que tenemos, o sea, con qué contamos. Si nosotros todos los días que cerramos, contamos las proteínas, revisamos, la parte administrativa lo que hace es que descuenta todo lo que tiene, lo que vendió y lo que nos queda para ver si podemos trabajar con eso al otro día o si tenemos que hacer un requerimiento de alguna materia prima. En cuanto, digamos, a los rendimientos, a las bajas, pues lo que hacemos es que hacemos las producciones y en las producciones siempre nos damos cuenta qué es lo que, o sea, qué es lo que nos queda y qué es lo que no, o sea, y qué es lo que no. Te hablo de algo, por ejemplo, como una bondiola, ¿sí? La cogemos, la ponemos en salmuera, la adobamos, la horneamos y en el momento en que necesitamos porcionar, pues cortamos puntas, cortamos lo que nos sirve, contamos lo que sirve y pesamos lo que no funciona. Sí, esas partes que no se ven, digámoslo, bonitas en el momento de servirla en el plato, si se pueden usar en algo más, se hace. Como, no sé, de ahí salen punticas, entonces será que hace un goulash o hace, no sé, unos vegetales salteados con carne de cerdo. Entonces reutilizamos lo que estéticamente dentro del plato no se ve bonito, pero no quiere decir que no sea comestible. O sea, se le da otra forma. Se le da un uso. Y se le da otro uso, exacto. Y entonces recuperamos también de esa forma, ¿no? Esa es como la forma como se debería hacer, ¿no? José, ¿cómo fue tu lucha para alcanzar ese punto de equilibrio aquí en el restaurante? Yo sé que tuviste una situación especial, pero obviamente cómo te afectó y más o menos cuándo empezaste a ver, listo, ya tengo punto de equilibrio, ya te se empieza a mover solo. Bueno, yo creo que en el momento en que inicia Pa' Calentar, gracias a Dios conté con trabajo, había eventos, estaba la COP, luego llegó Navidad, pero luego llegó enero. Y claro, somos un negocio nuevo en la zona, estamos hablando del segundo piso, ya lo habíamos hablado, de que no sé qué tal, pero fuimos trabajando poco a poco, teniendo paciencia, calma, el voz a voz, la gente fue llegando poco a poco, la gente nos empezó a conocer, nos empezaron a recomendar, chévere, pero pues todavía no había ese punto de equilibrio, o sea, es algo que pues obviamente como primera vez que estoy en un negocio solo, pues no me había dado cuenta de esa parte, hasta que lo toca. Pero poco a poco fueron saliendo eventos, me fui sosteniendo, me fui
apoyando en lo que va saliendo, hasta que por ahí hace unos 2 o 3 meses me di cuenta que hemos llegado al punto de equilibrio. ¿Cómo me di cuenta? Pues porque ya los gastos se pueden pagar, porque ya no me toca sacar de mi bolsillo pues, para pagar arriendo, de pronto para pagar personal, de pronto pues a veces Ya el negocio da para pagar ya, todo. exacto, ya me decía, bueno, de pronto este mes ya no toca sacar tanto, ¿no? Ya me di cuenta que el negocio ya estaba empezando a pagar sus propios proveedores, tranquilo, servicios, arriendo, nómina, entonces yo dije, bueno, ya pues es un avance, ¿no? Y pues uno se da cuenta, pues en los informes, pues por eso te digo que tocó aprender, porque pues yo era operativo, yo no estaba en esa parte como, o sea, no sabía, pero me tocó aprender. O sea, tocó aprender para poder saber si uno sigue o no sigue. Ahí sí, ni modo. Y ese es un tema muy importante, señores emprendedores, los que quieran realizar una idea de negocio, un restaurante, de que cuando hagas tus proyecciones del punto de equilibrio, normalmente no se alcanza en los primeros meses de operación. Entonces tienes que tener en cuenta eso. Es mejor que hagas una proyección realista y que sepas que no vas a llegar al punto de equilibrio y que el dinero que te esté faltando cada mes para cubrir esos costos fijos, pues tienes que tenerlo ahorrado para que logres sobrevivir el tiempo necesario y pasar esas estadísticas que les comentamos al principio del podcast. Hay que tener un colchoncito. Hay que tener un colchoncito. No puede uno vivir del negocio. No se puede vivir de negocio. Porque si usted vive del negocio es desangrarlo así uno no quiera. Exacto. Miren que es el segundo emprendedor que me lo dice. En el podcast pasado que hicimos con Apolo Bar, también hacían un comentario similar. Cuando tú estás emprendiendo, trata en lo posible, obviamente no siempre se va a dar, de no depender económicamente de ese negocio. Que tú tengas otro negocio, puede ser el negocio tradicional o a lo que tú te dediques, que cubra tus gastos personales y que esto que estás haciendo, hazlo con propósito, que le estás resolviendo un problema a alguien y con la fe de que tu negocio va a salir adelante. Y si desconectas ese componente financiero, créeme que van a pasar las cosas y vas a llegar más rápido al resultado. Otra cosa que te quería preguntar, José, y que lo he visto en emprendedores y empresas, es de que tienen un negocio, un restaurante rentable que vende y que se llena, y piensan que porque se llena, no, ya voy a montar la segunda sede. Y ahora en la segunda sede, pues puede ser en el mismo sur o en el norte, pero tienen un negocio rentable acá, pero la sede no les da y no venden lo suficiente y pierden plata y al final terminan cerrando el negocio y quedándose con el original. Y dice, pero ¿por qué si este le va tan bien? ¿Y por qué cuando se trata de expandir no le va tan bien? Bueno, hay muchas cosas. En la comida es complejo, ¿no? Ajá. Volvemos al tema de las camisas y los jeans. O sea, si yo tengo para invertir en 3 locales, lo cojo, lo pinto, pongo el inventario, lo cuelgo y monto vendedores. Ajá. Ya, listo. O sea, puede que los 3 uno funcione o puede que los 3 funcionen. Ajá. O sea, si sé el negocio, pues entonces capacito al personal, estoy pendiente de las ventas, no sé, tengo mi software, mi inventario. Sí, funciona. Pero en la cuestión de la comida o sea, pongámoslo en la misma situación. Abrimos los 3 locales, los pintamos, ponemos personal, pero yo soy el fabricante. O sea, usted fabrica la comida. Y si la comida no es igual allá, y no es igual allá, y no es igual allá, los 3 se cierran. Porque es que cuando se abre un lugar, la gente espera que todo sea igual. Estandarización de procesos es lo más importante para poder expandirme. Que yo pueda tener el mismo sabor en los 3 lugares sin necesidad de estar cocinando. Porque imagínense si yo abro 10 locales, o sea, entonces tengo que dividirme en 10. No podría. No podría crecer. Como grandes empresas, no sé, como Crepes, como Coral, como que usted va a Bogotá, va a Barranquilla, va a todos los lugares saben igual. Entonces, el éxito de ellos, creería yo, que es su estandarización, no solo en comida, en todo. Estandarización en las sillas, en los helados, en el servicio, en el personal, en el perfil que necesitan en la caja, las meseras, las cocineras. Todo eso se estandariza.
No solamente la comida, en el espacio, en cuántos metros tiene que tener, en qué color. O sea, no solo la comida, es el general del negocio. Para Manejar el personal adecuado, tenerlo contento, Total, que no haya total. rotación y que si hay rotación, pues haya adecuados empalmes, capacitaciones adecuadas. Capacitaciones constantes. Por ejemplo, yo, en este caso, pues cuando yo requiero personal, pues el personal yo lo capacito yo mismo, una semana, Ok. para que sigan el sabor, para que sepan cómo se manejan los equipos, para saber todo lo relevante. Y luego si la persona empieza a laborar como con su propia iniciativa, pero ya con unas tareas y con una capacitación que ya le hemos dado, Específica. con las estandarizaciones que tenemos. Ok. Esa es la única forma, porque imagínese todas las personas que vengan y pongan su propio sabor, pues entonces hoy vamos así, mañana así, mañana dulce, mañana salado. Y no hay fidelización, ¿no? O sea, si usted viene aquí y le gusta tal plato, pero mañana vengo y resulta que no vino la señora que lo hacía, entonces ya no sabe igual. No, siempre tiene que saber igual. Siempre tiene que saber igual. Siempre tiene que saber Súper igual. importante eso, ¿ya? Estandarización de proceso De todo, y de todo. de todo. O sea, no solo comida, no solo comida. Ya, o sea, usted coge y busca su perfil de cómo quiere su mesero, su cocinero, su señor que le cuida los carros allá afuera y todo tiene que funcionar. Ok. Y si no sirve el perfil, pues entonces hay que mirar cómo se reemplaza ese perfil, porque es lo que uno necesita, ¿no? Es muy Correcto. importante. O sea, si tú necesitas un cocinero que tenga experiencia de mínimo 2 o 3 años, pues no puedes tener una persona que no tenga el conocimiento, Claro, porque es eso es difícil, verdad. es difícil. Tiene que tener experiencia la gente también, ¿no? Y a las personas que no tienen experiencia, pues es donde pues están en su cargo. O sea, no estoy diciendo que no hay que darles la oportunidad. No, porque es que a veces personas que no tienen la experiencia aprenden tan rápido y aprenden a su forma y a su estilo, que lo hacen a veces tan bien que no necesita uno solamente traer una persona de 2, 3 años. No es, o Ok. sea, pues a mí me gusta Dar la también dar oportunidad, la evaluar oportunidad eso. totalmente. Obviamente, pues no se puede llenar usted personas que no tengan la experiencia, porque si no, pues ahí sí es difícil. Claro. Pero sí hay que darle la oportunidad, porque si no, entonces como alegado, ¿no? Complejo. Bueno, José, aquí para ya ir finalizando nuestro podcast, si tú pudieras darle 3 consejos a alguien que está pensando en abrir un restaurante hoy, ¿cuáles serían esos 3 consejos? Bueno, el primero, que lo piense muy bien. Que lo piense muy bien el día que vaya a abrir el restaurante. Porque es un negocio que hay que dedicarle mucho del tiempo de uno. Por lo menos mientras inicia. Cuando ya haya tomado esa decisión, el otro consejo es que estandarice. Ya lo estábamos hablando. Estandarice Desde todo. que va a iniciar, eso no es que en el camino Sí, que estandariza, no. estandarice, no, todo. Que tenga claro cuál es el tipo de comida que va a dar, que tenga claro sus recetas, que tenga claro, o sea, todos esos movimientos es muy importante. Y tercero, cuando ya tenga todo eso, que tenga mucha calma. ¿Mucha qué? Calma, Calma. sí, Ok. que tenga paciencia. Porque pues obviamente son negocios que se demoran en crecer, son negocios que son difíciles. O sea, no es que uno pone un negocio y esto ya se llenó. Bueno, hay negocios que nacen con la bendición de Dios, que pues qué chévere. Pero pues también hay unos que nos toca esperar, y creo que es la gran mayoría, diría yo, ¿no? O sea, algunos cogen, montan algo, funcionó porque hicieron bien el estudio, porque están bien ubicados, porque seleccionaron su personal, porque tenían la carta, o sea, hicieron todo bien y funcionaron rápido. Pero cuando no tenemos ese conocimiento, entonces en el camino tenemos que ir construyendo. Y es cuando es más difícil, ¿no? Nos desesperamos, creemos que no podemos, hay días que uno también se levanta, entonces esas son como las cosas
importantes para las personas que quieren abrir un lugar de alimentos, ¿sí? Que tengan, Correcto. mejor dicho, mucha paciencia. Ok, me quedo con esa primera recomendación, ese primer consejo que dice José, de que tienen que pensarlo muy bien. Y quiero complementarlo ahí diciendo que es que yo no sé por qué la mayoría de personas que uno le pregunta que si quieren montar un negocio, te hablan de que quieren montar un restaurante. Yo no sé si es porque piensan pues que es un negocio rentable, claro que sí es rentable, porque las personas todos los días tienen que desayunar, almorzar y comer, ¿sí? O sea, tiene un tema de recompra alto, si logras ofrecer un producto rico y sabroso, claro que sí, pero es que es difícil porque es que vos tenés, Hay competencia. hay mucha competencia, tenés que estar pendiente de que ellos vengan, si compraron hoy, que vuelvan mañana, pasado mañana, en una semana. Y eso, como lo decía él, es un negocio difícil y te tiene que gustar. O sea, si no te gusta, a la primera dificultad vas a soltar la toalla. Entonces, por eso, pensarlo bien en el sentido, venga, esto sí es lo que usted quiere, esto es lo que de verdad te apasiona, ¿sí? O sea, frente a las dificultades te vas a mantener ahí, o es como algo que te sonó la idea y como que tengo un dinerito ahí y hagámoslo. Entonces, pensémoslo muy, muy, muy bien. Demasiado bien. Exactamente. Entonces, José, si querés para terminar, vamos a comentarle a la audiencia dónde pueden encontrarte, hacer reservas, cuenta un poquito del tema que ofreces de catering y al final entonces hacemos el beneficio especial que van a tener aquellos que se quedaron hasta acá y van a venir a conocer Pacalentá. Bueno, primero estamos ubicados en el barrio San Nicolás, aquí en la ciudad de Cali. Estamos justamente en la carrera cuarta con 18, en el segundo piso, a media cuadra del hospital Juan de Dios. Las personas que vengan, que nos digan, vengo referido por el podcast, estuve viéndolos, le di un like. Que nos cuenten algo de lo que Sí. hablamos aquí, van a recitarlo acá. Yo vi el podcast y me gustó tal cosa que usted dijo. Y si vienen después de que almuercen, les damos un postre. O sea, si vienen después de que almuercen o si vienen almuerzan acá, tienen su postre gratis aquí bien sabroso. Correcto. Es un experto haciendo postres, tiene una maestría en eso. O sea que no se van a arrepentir. No, claro que no. Bueno, a todos muchas gracias por habernos escuchado. Saben que estamos publicando contenido de valor de manera recurrente. Porfa, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo podcast. Chao, chao. Chao, chao.